¿Quieres crecer espiritualmente? Recuerdo cuando todavía mis hijos eran pequeños, vos te podías encontrar con Priscila, con Emanuel, con Nehemías. Resulta que cuando caía la hora de la tarde, ellos con una pelota de fútbol jugaban en el parque de casa. Un día, nosotros comenzamos a plantar dos pequeñas palmeras con el ansia de llegarlas a ver crecer. Claro, no todos vemos las cosas de la misma manera, te habrás dado cuenta. Mientras nosotros plantábamos las dos pequeñas palmeras para verlas crecer, resulta que los chicos las veían a las palmeras como un gran arco para jugar al fútbol. Una palmera estaba del lado izquierdo, la otra palmera del lado derecho, y justamente para ellos esas palmeras eran el arco que necesitaban para jugar al fútbol. Vez tras vez, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, se juntaban los tres con la pelota y justamente agarraban esas pobres palmeras a pelotazos continuamente, de tal forma que cada vez que un brote quería salir de la palmera, vos te encontrabas que era destruida por un pelotazo. Es decir, el ambiente donde estaban las palmeras no era el más adecuado para llegar a crecer. Estos pelotazos lo impedían. A veces, cuando nos miramos a nosotros mismos, en más de una oportunidad nos sentimos como esas palmeras frustradas que no podían crecer. Nos sentimos como que estamos estancados, nos sentimos paralizados espiritualmente. Es como que de alguna manera nos damos cuenta que no estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Ante esta realidad, comenzamos a mirar a nuestro alrededor buscando cuál es la causa o cuáles son las causales de nuestra falta de crecimiento. Comenzamos a mirar para todos lados, comenzamos a buscar algún culpable que no permita que nosotros podamos desarrollarnos, pero si por un instante, en vez de mirar hacia afuera, nos miráramos a nosotros mismos y de repente descubriéramos que el problema de nuestra falta de crecimiento no es lo que está afuera, sino lo que sale de dentro de nosotros mismos. Hay un pasaje en el libro de Efesios, más precisamente en el capítulo 4, donde dice algo como lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. En otras palabras, es como que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia que se encontraba en Éfeso, le dijera a los hermanos del lugar: por favor, tengan cuidado cómo hablan. Ahora bien, ¿te diste cuenta que como cristiano, o te diste cuenta que por educación, en más de una oportunidad, cuando tú te relacionas con otras personas, lo haces de manera adecuada? Le tratas al otro con respeto, le tratas tal vez con consideración, tus palabras suenan coloquialmente aceptables, por lo tanto se produce una buena ida y vuelta en la comunicación, pero sin darnos cuenta, cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando retiramos nuestra mirada de lo que tenemos delante para volverla hacia nosotros, notamos que nuestras palabras se desfiguran. Parece que son los pelotazos que le daban los chicos a las palmeras. Nuestras palabras para con nosotros mismos son demeritorias, son constantemente desfavorables, son como pelotazos contra la palmera que hacía que los brotes se rompieran. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos por lo general son destructivas. Nuestro diálogo interno, por rasgos generales, comienza como a darnos pelotazos de desvalorización y desmerecimiento. De alguna forma, comenzamos a construir con nuestras palabras, comenzamos a construir con nuestro diálogo un ambiente inadecuado para que nuestro mundo interior se pueda desarrollar o para que nosotros podamos crecer. Frente a esto me vienen las palabras de Santiago, aquel hombre que llegó a expresar la siguiente frase: de ninguna fuente puede salir al mismo tiempo agua dulce y amarga,
Pero resulta que cuando te miras a ti mismo, te das cuenta que con los demás puedes ser educado al hablar, te das cuenta que con los demás puedes ser considerado, hasta condescendiente, tu forma de hablar por rasgos generales va a ser motivadora, pero el problema estriba que cuando te hablas a ti mismo, justamente es como el día y la noche, completamente contrario. Constantemente te dices palabras como pelotazos contra la palmera que te derriban y te anulan para poder crecer y para poder desarrollarnos. Frente a esto, resuena nuevamente las palabras del apóstol cuando dijera: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. En otros términos, cuando tú estás notando que te estás maltratando en tu manera de hablar, cuando tú percibes que tu vocabulario para contigo mismo es denigrante o desvalorizador, se vuelve fundamental mirar hacia Dios y confesarle esa debilidad, confesarle ese pecado, confesarle ese error. Dice la Biblia: si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. En otros términos, qué importante sería encontrarnos con nosotros mismos, con alguien que es aliado de sí mismo, con alguien que se puede hablar de una forma constructiva, con alguien que se dé autoaliento, con alguien que se pueda palmear la propia espalda y decirse a sí mismo: tú puedes crecer, tú puedes desarrollarte, o mañana te va a salir mejor. Sería muy bueno en este momento si tú percibes que tu diálogo es el inadecuado, si tú percibes que tu diálogo interno es justamente maltratador de ti mismo, se vuelve fundamental que te aproximes a Dios y le entregues ese error o esa debilidad a Dios para que Él te limpie y por medio de su Espíritu Santo te dé la capacidad de poder controlar tu manera de hablar. No siempre significa que nosotros cuando hablamos a los demás lo hacemos de una forma coloquial, correcta, aceptable, pero no siempre sirve para nosotros mismos, porque cuando nos miramos nos maltratamos y nos dañamos. Frente a esto, qué importante es permitirle a Dios ocupar un lugar en nuestra vida para salir de ese estado, de ese ambiente nocivo que creamos con nuestro propio diálogo. Pero Rolando, ¿cómo hago entonces para crecer espiritualmente y cambiar esa forma de hablarme a mí mismo? En primera instancia, entender que cuentas con el auxilio de Dios. Jesucristo hace 2000 años fue a la cruz del Calvario y ahí cargó con nuestras debilidades, cargó con tus pecados, cargó con todas aquellas palabras que son destructivas que tal vez te dices a ti mismo. Él se hizo cargo de nuestra maldad. Mas al tercer día, este Jesucristo se levanta de entre los muertos y Él nos da la posibilidad a toda persona que le permita a Jesús entrar a su corazón, que éste sea libre de su pecado, sea libre de esos malos diálogos y comience por la gracia del Espíritu Santo a hablarse de tal manera que puedas tú crear un ambiente interior donde puedas crecer y puedas desarrollarte para tu propio bien. Te vuelvo a preguntar: ¿quieres tú crecer espiritualmente? ¿Te quieres desarrollar de una manera adecuadamente saludable? En este momento, permitirle a Jesucristo entrar a formar parte de tu vida. Decirle: Jesús, te necesito, quiero cambiar mi diálogo interno, quiero cambiar mi vocabulario cuando lo empleo contra mí mismo, quiero crear un ambiente saludable en mi interior. Por ello, te pido perdón por mis debilidades, te pido perdón por mis pecados. Entra a morar a mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Cuando tú le permites
a través de esta oración a Jesucristo entrar a formar parte de tu vida. Va a producirse la promesa divina que dice así: yo he venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia. Por lo tanto, en este momento, si anhelamos crecer, si anhelamos desarrollarnos espiritualmente, permitirle a Jesús que pase a formar parte de tu mundo interior, y Él te va a dar la capacidad de poder crear un ambiente con tus palabras, cuando te hables a ti mismo, un ambiente saludable, para que puedas crecer y puedas llegar a ser todo lo que tú puedes ser conforme al potencial que Dios te ha dado. Por lo tanto, decirle a Jesús: ayúdame en medio de mi incredulidad, entra a morar a mi corazón como mi Salvador, como mi Señor. Cuando tú lo haces, Él te va a dar la capacidad de poder cambiar tu diálogo interno. Permitirle a Jesús formar parte de tu propia vida.